Sodoma y Gomorra son, sin duda, dos de las ciudades más conocidas de la Biblia, además de lugares icónicos como Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, donde nació Jesús, Nazaret, el hogar de su infancia, y ciudades históricas como Babilonia y Egipto, Sodoma y Gomorra, resuenan en la conciencia de muchos creyentes. Son recordadas no solo por su destrucción, sino por lo que simbolizan, el juicio de Dios ante la maldad desenfrenada. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió allí? Ubicadas en tiempos de los patriarcas, Sodoma y Gomorra existían en la época de Abraham y su sobrino Lot, cuyas historias nos cuenta el libro de Génesis. Estas ciudades gemelas no solo eran infames por sus pecados, sino que también fueron completamente aniquiladas. La destrucción fue absoluta y definitiva. Ningún edificio, árbol, monumento o ser humano sobrevivió. Todo fue borrado por la ira divina, dejando un testimonio eterno de la severidad del juicio de Dios. La magnitud de la destrucción que sufrieron estas ciudades rara vez se ha visto antes o después en la historia. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué pecados cometieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para que su castigo fuera tan extremo? ¿Qué tipo de maldad existía en ellas que mereció un juicio tan rápido y decisivo? Bienvenidos al canal. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte para ser parte de esta comunidad que está comenzando a crecer. Cada nuevo suscriptor es una pieza clave en esta aventura, y juntos podemos alcanzar cosas increíbles. Acompáñanos desde el principio y seamos parte de este viaje. Que Dios los bendiga. Y gracias por estar aquí. En el año 79, después de Cristo, en la antigua ciudad romana de Pompeya, los habitantes llevaban una vida vibrante y pacífica bajo la sombra del inmenso monte Vesubio. Todo parecía transcurrir como cualquier otro día, hasta que, una mañana, la montaña despertó furiosa. Cuando el Vesubio hizo erupción, una columna masiva de cenizas y humo oscureció el cielo. La ciudad, sumida en el caos, se llenó de pánico mientras los ciudadanos intentaban huir, pero ya era demasiado tarde. Una avalancha letal de gas, cenizas y lava descendió a toda velocidad, cubriéndolo todo en su camino. En cuestión de horas, Pompeya fue sepultada bajo una capa espesa de fuego y escombros, quedando congelada en el tiempo. Sus habitantes perecieron al instante, y sus secretos se mantuvieron ocultos durante siglos. La historia de Pompeya tiene paralelismos con la de Sodoma y Gomorra en términos de destrucción total. Sin embargo, mientras que Pompeya fue devastada por una fuerza natural e imprevisible, Sodoma y Gomorra fueron eliminadas por el juicio consciente de Dios. Aunque no sabemos por qué el Vesubio arrasó Pompeya, conocemos bien las razones divinas detrás de la caída de Sodoma y Gomorra. Fue la maldad y el rechazo constante de las advertencias de Dios lo que finalmente selló el destino de Sodoma y Gomorra. Pecado número 1. Maldad desenfrenada. El término maldad abarca todo tipo de actos moralmente incorrectos que contravienen la bondad y la justicia. En el libro de Génesis leemos que Dios escuchó el clamor de aquellos que sufrían por la maldad de Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Bajaré y veré si han actuado como indica ese clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis, capítulo 18, versículos 20 y 21. Este versículo refleja el sufrimiento de personas que, al no tener otra opción, suplicaron a Dios. Sin embargo, aunque se menciona su maldad, los detalles específicos no son del todo claros. Abraham, quien estaba cerca de Dios, preguntó, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí vemos cómo maldad o impiedad son términos que atraen la ira de Dios. La maldad es un comportamiento que, según la Biblia, representa una depravación moral, intenciones malevolentes y una ausencia total de bondad. La crueldad, la violencia, el engaño, la tortura, el asesinato y otros actos criminales pueden considerarse como formas de maldad. La Biblia nos revela que los habitantes justos de otras tierras clamaban a Dios pidiendo ayuda debido a la opresión y maldad de Sodoma y Gomorra. Este clamor ascendió hasta el Creador,
quien decidió investigar personalmente la situación en estas ciudades. La Escritura dice: entonces el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Bajaré y veré si han actuado como indica ese clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Al acercarse Abraham a Dios, le pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí, Dios mismo resalta el término impío o malvado para describir a aquellos que se apartan de la justicia. Este tipo de comportamiento representa una forma de maldad que va más allá de las faltas comunes. Es una conducta que intencionalmente causa daño, sufrimiento y caos en la vida de otros. La maldad engloba actos que son deliberadamente crueles, como el engaño, la violencia, la tortura y el asesinato, que son formas extremas de corrupción moral. Sodoma y Gomorra se habían convertido en un abismo de corrupción y crueldad tan profundos que parecían irreversibles. Fue así que Dios, viendo la decadencia de sus habitantes, consideró que la única forma de justicia era una completa y total aniquilación. Abraham, conmovido, intenta interceder por las ciudades, suplicando a Dios que si encontrara solo a 10 personas justas, perdonara a Sodoma y Gomorra. Dios, en su infinita misericordia, accedió. Si hubiera siquiera 10 almas justas, las ciudades serían salvadas. Lamentablemente, la decadencia era tan vasta que no se hallaron esas 10 personas. El desenlace estaba sellado. Pecado número 2. Idolatría y culto a ídolos. Aunque el libro de Génesis no detalla explícitamente la idolatría en Sodoma y Gomorra, podemos inferir que la corrupción espiritual de estas ciudades incluía el culto a ídolos y falsas deidades. La idolatría y la maldad suelen ir de la mano, ya que aquellos que viven en la impiedad difícilmente adoran a Dios con sinceridad. Para alguien que se deja llevar por la crueldad, la violencia y la corrupción, la adoración verdadera al Creador es prácticamente imposible. La idolatría no solo implica adorar estatuas o imágenes, sino que también abarca la entrega del corazón a otros dioses, como el poder, el prestigio, el dinero y el reconocimiento mundano. Como dice el apóstol Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a lo creado antes que al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Este es el núcleo de la idolatría, el desvío de la devoción debida a Dios hacia las cosas materiales y efímeras de este mundo. El profeta Jeremías también compara la corrupción de Jerusalén en sus tiempos con las abominaciones de Sodoma y Gomorra. Dice: en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometen adulterio y andan en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores para que ninguno se aparte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Jeremías capítulo 23, versículo 14. Esta advertencia sugiere que donde hay maldad sin remordimiento, existe también idolatría. Pecado número 3. Homosexualidad y perversiones. Muchos creen que la única razón para la destrucción de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad, pero eso es un error. La homosexualidad fue uno de los pecados en estas ciudades, pero no el único ni el más grave. La Biblia enseña que la homosexualidad es un acto pecaminoso e inmoral. Sin embargo, en el caso de Sodoma y Gomorra, este pecado era parte de una serie de conductas que incluían la violencia y la perversión en diferentes formas. Aunque los actos homosexuales no implican necesariamente un daño físico directo a otros, tienen, según la Escritura, un impacto espiritual. La Biblia, en el Nuevo Testamento, hace referencia a estas prácticas como vergonzosas pasiones y recalca que son parte de la corrupción moral.